Fernando, Sergio, buenas tardes a los dos. Fernando, ¿crees que va a cambiar el clima, que va por ese lado, esto de haberse reunido con psicólogos en el día de hoy? Sí, evidentemente hay una búsqueda por parte del presidente, por parte del gobierno, de tratar de adecuar los ritmos a lo que viene sucediendo en el sector mayoritario de la sociedad, ¿no? Que es que cada vez la gente va tratando de normalizar lo más posible su vida, tratando igual de respetar con prudencia las condiciones para su salud. Pero me parece que hay esta cuestión parte de dos hechos. Uno es causaron mucho impacto las declaraciones de Facundo Manes a principio de la semana, diciendo que 8 de cada 10 jóvenes tenían síntomas de depresión y que utilizó una expresión que es la del pueblo quemado, ¿no? Había mucha gente en malas condiciones por el efecto tan prolongado de la cuarentena. Y después hay un hecho político que además de tratar de que Horacio Rodríguez Larreta y la ciudad no se diferencien demasiado de lo que es la actitud del gobierno y de la provincia de Buenos Aires, también está en el horizonte la marcha del lunes próximo, ¿no? Que en algún sector de gobierno temen que esto, digamos, que no tener un nuevo horizonte, no mostrar una actitud de apertura, pueda darle un poco más de impulso a ese movimiento que moviliza algún sector de la oposición y sectores obviamente sociales que tienen opiniones negativas con el gobierno. Me parece que se va creando un clima como para que el anuncio de mañana tenga, si no es una retracción en la cuarentena, por lo menos alguna palabra que reemplace el concepto para mostrar esto, para mostrar un síntoma de cambio en lo que ha sido la postura del gobierno hasta ahora. Sí, pero no se transparenta ese cambio. Yo me acuerdo, digo, ahora vemos incorporados a la discusión a psicólogos, pero yo me acuerdo cuando una colega le preguntaba al presidente por la angustia que sentía la gente, muchísima gente con dolencias, con temas de salud mental que son y tienen que estar en la agenda porque son fundamentales y sumamente inhabilitantes, pueden ser. Y recuerdo cuando el presidente decía, angustioso es que el Estado no te cuide, como si cuidarte fuera solamente que no te contagies coronavirus. Hay algo acá como, y le quiero preguntar a Sergio, como de respuesta tardía ante lo que se estaba manifestando hace rato. Efectivamente, Caro, tardaron 5 meses, en reaccionar y tener una postura un poquitito más amplia, un poquitito más abarcativa, escuchando otras voces, incorporando otros conocimientos al proceso de toma de decisiones. Durante todo este tiempo hubo múltiples advertencias de las consecuencias no solo materiales, sino emocionales de las medidas de confinamiento. Bueno, tarde, más vale tarde que nunca, pero obviamente ahora el gobierno no se está haciendo cargo de lo que ocurrió y de hecho niega la palabra cuarentena, cuando hasta hace 2 semanas hubo un DNU muy restrictivo que amenazaba con ponerte preso por ir a visitar a un familiar, ¿no? Sí. Me parece que acá hay 2 preguntas de acá en adelante, ¿no? Uno, si efectivamente el gobierno tiene un plan de aquí en adelante, si hay una idea distinta, ¿en qué consiste? Eso lo vamos a saber mañana, ¿no? Y la segunda cuestión es cómo va a reaccionar la opinión pública, porque las consecuencias ya las hemos visto, una caída significativa en la imagen del presidente, de la gestión del gobierno, aumenta la crítica respecto del tratamiento específico de la pandemia, y la pregunta ahora es, bueno, ¿la opinión pública va a reaccionar positivamente frente, digamos, a la nueva política o no? Y esto yo creo que no es un dato menor. Se termina la política del miedo, Nico Wiñaski, vos que venís hablando tanto del doctor Cureta, del doctor Goyán, de Kreplak, ¿no? Todo lo que viene diciendo la provincia de Buenos Aires permanentemente sobre apilar cadáveres y todas esas frases fuertes, todo colapsado. ¿Vos crees que la decisión del presidente es terminar con el botón rojo que esta semana fue tan fuerte, e ir por otro lado? Yo entiendo que mañana no va a hablar de cuarentena, pero esto es tal vez un adelanto. Sí, en el decreto para extenderla va a estar de vuelta la palabra, la cuestión del aislamiento social preventivo obligatorio, por ahora, ¿no? Ahora,
Kreplak, el viceministro de Salud, dijo ayer o hace unas horas que el recuento de los cadáveres y de la cifra de los contagiados tenía como una especie de es delay. tremendo esto que marca Nico. Sí, Sí, 2 meses de delay. Exactamente. Esto llamó mucho la atención porque ayer el presidente fue bastante, digamos, concreto cuando dijo en la provincia de Buenos Aires hay más casos porque hay más gente, más allá de la cuestión de cómo se está tomando la estadística, pero creo que me parece que Alberto Fernández quiere ordenar un poco el discurso, que se flexibilice, y le quería preguntar a Sergio o a Fernando, no sé si siguen ahí, Sí. si obviamente hay como una especie de cambio ahora para hablar de libertades y no tanto de economía, ¿no? Sí, el discurso de ayer y durante la mañana de hoy de Kreplak creo que abrió una caja de Pandora, que hasta ahora no se cuestionaban las cifras, digamos. Lo que se cuestionaba más que nada era la cantidad de testeos que había y si la cantidad de contagios no era mayor porque no se hacían esos testeos. Pero no se cuestionaban las cifras de muertos, básicamente, y esto sí abrió un cuestionamiento importante a partir de la admisión del mismo funcionario de que no tienen certeza, no tienen credibilidad las cifras de muertos que dan. Este es un debate que al abrirse no se sabe dónde termina y es una complicación grave para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también para el gobierno nacional, que es un poco el que monitorea todas las estadísticas. Recordemos, el peronismo, el kirchnerismo, viene en la historia reciente con la falta de credibilidad en lo que ha sido el INDEC, la inflación y de manipular las estadísticas. Bueno, en este caso, la pobreza, exactamente, que llegó a sacarse de las mediciones oficiales. Bueno, hasta ahora no se habían cuestionado las cifras de muertos y a partir del discurso de un funcionario, de un viceministro de Salud, se empiezan a cuestionar por iniciativa propia de los funcionarios. Me parece que esto es un error grave y esto también está generando una corriente de preocupación importante en estas horas en el gobierno nacional. De alguna manera me parece, y en línea con lo que vos decís, Fer, que la pandemia expuso, entre tantas otras deudas pendientes de la Argentina, la ausencia de datos. Y los datos son, y Sergio, vos lo sabés muy bien, el GPS. Digo, no se puede gestionar si no hay datos fidedignos. Es más que una obsesión de algunos periodistas. El principio, claro, es lo que no se mide, no se cambia. Entonces, acá estamos ante un problema porque esto desbarranca o colapsa el mito del Estado presente. No puede haber un Estado presente sin datos, no puede haber un Estado presente sin plan estratégico. Es todo una construcción discursiva que quedó, me parece, evaporada ante la realidad. Y lo más importante aquí es hacer autocrítica y que los funcionarios entiendan que construir capacidad estatal es fundamental, pero eso no es una cuestión de voluntarismo, es una cuestión de pasos institucionales, capital humano, capital tecnológico, capital físico, partiendo de un principio fundamental que es una buena administración. Hay que tener superávit fiscal. Bueno, hablemos de lo importante y terminemos con estas construcciones discursivas que no sirven para nada. Gracias, Sergio. Gracias, Fernando. Gracias a los dos. Buenas tardes. Hablemos de lo importante, decía recién Sergio Bernstein.